Impacto Económico. Para entender mejor la economía de cada día, empresas y negocios, energía, economías regionales, políticas públicas, debate de ideas. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este bloque. Bienvenidos, gracias por estar. En el programa de hoy vamos a hablar de educación, la evaluación aprender, entre otros temas. Volvemos a darle un espacio a la educación porque es fundamental, crucial para el desarrollo económico. Y vamos a retomar el tema de la reforma tributaria y su impacto en la región con dos referentes en el ámbito empresario y de la dirigencia empresaria. Nos acompaña el contador Edgardo Philip, es vicepresidente de ACIPAN, del Centro PYME, una persona con una amplia participación en lo que tiene que ver con instituciones empresarias, y Julio Viola Hijo, copropietario de Bodega del Fin del Mundo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, como para arrancar, una primera reflexión sobre este proyecto de reforma tributaria que ha presentado el gobierno, primero a nivel nacional, luego nos enfocamos a nivel provincial. A nivel nacional, una primera reflexión. Sí, en el marco nacional está, digamos, condicionado desde el punto de vista macroeconómico por el gasto público, el déficit fiscal, las necesidades que se derivan de esos dos elementos. Nosotros estamos, para los que conocen, estamos en un 5%, 4,5% de déficit primario. ¿Sí? Que es algo que viene desde hace por lo menos 4 o 5 años, o sea, no es de ahora, ¿no? Eso condiciona, digamos, mientras no se baje el gasto público tenemos este déficit, no puedes bajar los impuestos porque el déficit aumenta, en consecuencia sube la necesidad de financiamiento y esto la necesidad de emisión o la necesidad de deuda y por lo tanto inflación y problema de crisis. Es decir que dentro de ese contexto la reforma tributaria creo que introduce el elemento de progresividad en el sistema tributario, que yo recién le comentaba a Julio que no es un sistema, es un conjunto de parches para recaudar, que es una cosa distinta a un sistema tributario. Introduce elementos de racionalidad y de progresividad en el sistema, en términos generales. Es muy progresivo, o sea, es un sistema que va en 5 años, procura bajar el déficit fiscal, o sea, eliminarlo. Propone un sistema integral, o sea, no es solo nación, sino provincias y municipios, digamos, está todo integrado, y por lo tanto no esperemos un impacto de una baja de la presión tributaria del 5% en un año, porque no va a ser así, es 0,70 por año. Y en las provincias van a aportar otro tanto, estaríamos en 1,5 del Producto Bruto por año para llegar a bajar el déficit fiscal. Bueno, el gobierno lo plantea 1,5 en 5 años, ¿no? Exactamente, sí. O sea, para resumir esta primera reflexión, ¿el proyecto plantea una reducción acotada, insuficiente, adecuada? ¿Cómo lo resumirías? Estaba leyendo un artículo de Argañarás, estuvo hace poco acá en Neuquén, que lo sacó ayer, que es la reforma posible. Creo que es una definición muy acertada, además lo demuestra, ¿no? Digamos, no se puede hacer mucho más porque, repito, si se baja demasiado la presión tributaria, aumenta el déficit fiscal y ya sabemos lo que eso implica, inflación, etcétera, etcétera. El gasto público hay que tratar de mantenerlo constante, lo cual sería realmente importante. Cabe acotar que la presión tributaria en Argentina bajó en estos 2 años 2%, ¿no? Que no es del Producto Bruto, que no es poca cosa, estamos hablando de casi 300.000 millones de pesos. En los bolsillos mucho no se siente, ¿no? No, porque, bueno, no se siente porque la función consumo es la que resulta afectada
y la función inversión, que está en un 19%, digamos, tendría que estar en un 37%. Lo dejamos ahí, Edgardo. Julito, tu reflexión sobre este proyecto de reforma a nivel nacional. A nivel macro, lo importante es que, como decía Edgardo, es que fija un horizonte, fija una propuesta de normalización de país, que me parece que no es menor. Tener una idea de hacia dónde vamos y de tratar de transformar esta bola de impuestos en un sistema es muy importante, tratar de darle, digamos, un nombre y apellido a cada impuesto, para qué se cobra, para qué va, creo que es fundamental. Hoy por hoy tenés impuestos que te lo cambian por un subsidio, y al final termina siendo que uno nunca sabe qué paga, para qué lo paga y todo eso. Así que yo celebro que lo pongamos por lo menos sobre la mesa y lo discutamos. Me parece fundamental y eso creo que está muy bueno. Y desde el punto de vista, digamos, sectorial, lo que es en cuanto al vino, sí nos pegamos un susto muy grande hace unos días cuando figuraba el vino dentro de las actividades a grabar. Nosotros entendemos que se trata de una de las economías regionales que mayor valor agregado, digamos, aportan, por lo menos de las agropecuarias. Estamos hablando de una economía regional absolutamente atomizada, con 900 bodegas, con 18.000 productores de uva. 18.000 productores, sí, a nivel país. A nivel país hay 18.000 productores de uva y cerca de 900 bodegas elaboradoras de vino, ¿no? Claro. Estamos hablando digamos, de una masa de empresas muy importante y de un producto que realmente es muy beneficioso a nivel económico, justamente por el tema de la atomización, por el tema de la complejidad que reviste. Es una industria que no solamente contrata agrónomos y enólogos, tenemos licenciados en tecnología de los alimentos, laboratoristas, tenemos licenciados en turismo, gastronomía. Sí, más la gente que está en las chacras. Exactamente, ¿no? Digamos que es una industria que derrama muchísimo para un montón de lugares, genera cultura, genera arraigo, digamos que es muy beneficiosa, incluso en todo el mundo, no solamente no está grabada, sino que está apoyada. La Unión Europea tiene un programa de, creo que eran 8.000 millones de euros, ¿viste? por año para promocionar, ¿no? Ahora, Julito, en estos últimos años ha habido un deterioro en las condiciones de rentabilidad de las bodegas. Sin duda, la vitivinicultura se maneja con una rentabilidad muy baja y grabar el vino con el impuesto que se estaba proponiendo, digamos que llevaba a cerca de aumentarnos un 20% la carga impositiva, ¿no? Claro, la industria le estaría aportando unos 3.500 millones de pesos más al fisco de lo que ya le aporta. Hay que ver después en el paquete general qué pasa con las otras medidas, de dónde se baja, bueno, y cómo te queda el balance final. Recordemos que en este proyecto de reforma tributaria se plantea que el impuesto interno pase de 0 al 17%. En el caso del vino estaba en un 10. Estaba en un 10 ya. Y el espumante en este momento está en 17, pero estaba en 12, pero no se cobra eso porque hay un acuerdo entre las bodegas y el Estado. Incluso la industria invirtió más de lo que sobreinvirtió esa tasa. Claro. Llegó a un 12% por considerarlo bien suntuoso, digamos, ¿no? Pero eso es una falacia porque el champán tiene el mismo precio que el vino, no estamos hablando de productos súper caros, ¿no? Vos tenés espumantes de todas las, claro. Las gamas de precios. Además, ahí también el proyecto incluye aumentar a la sidra y a la cerveza. Sí. Claro, pues yo lo que planteo es, estas actividades generan trabajo. O sea, si es suntuoso o no, al burócrata, al político no le debería importar. Porque uno de los objetivos planteados por el gobierno es generar empleo. Entonces, hay como una contradicción, ¿no? Edgardo, ¿vos cómo lo ves? Sí, bueno, por desgracia, digamos, presido la Comisión de Economías Regionales de la Cámara Argentina de Comercio, o sea que visualizo toda esta problemática y realmente la posición de ACIPAN en este sentido es bastante clara, pese a que no la hemos profundizado porque todos los días hay novedades, que es preservar las economías regionales que están muy golpeadas
y dentro de esa preservación está el tema de no solo el vino, sino de la producción, digamos, del vino, de los espumantes, de la sidra, la cerveza, el tema de los azúcares que hace a la producción de jugos. O sea, digamos, no se puede, y yo creo, digamos, grabar este tipo de actividades porque las economías regionales no lo permiten, no hay rentabilidad. Claro, ya venimos, claro, o sea, venimos con muchos problemas en las economías regionales. Mendoza está en una situación muy complicada. La fruticultura. La fruticultura no hablemos. Entonces, esto creo, además, estoy casi convencido que ha sido una moneda de canje en el proyecto, ¿no? Casi me animaría a decir que no va a tener, digamos, andamiaje la sanción de esta norma de impuestos internos, ¿no? Pero hay un tema que casi es peor que este tema de los impuestos internos, que es la eliminación. Había una norma que todos conocemos como el decreto 814, que en realidad es del año 2001, así que tiene muchas modificaciones. Ajá. ¿Y qué contiene? Básicamente lo que establece es un régimen de cómputo. Primero, diferencia de tasas. Tratar de explicarlo simple para entre pymes y empresas grandes, digamos. Hay 4 puntos de diferencia de los aportes patronales, entre 17 y 21%. Y, por otro lado, parte de los aportes patronales se computan como pago a cuenta del IVA. ¿Sí? Con porcentajes distintos, según las distintas zonas del país. ¿En este proyecto qué pasa con eso? Se elimina. Se elimina. Lo que hace es los aportes patronales los baja, los que están en 21 al 19%, los que están en 17 los sube al 19%, genera un mínimo no imponible de aportes patronales que es sobre los sueldos de 12.000 indexado. Pero las consecuencias sobre muchas economías regionales, cito Misiones. Misiones tiene 14% de cómputo a cuenta del IVA. Quiere decir que está tomando, digamos, una tasa del 21, el 14 está en 4 puntos. Ahora, o sea, directamente está pagando más en los costos extrasalariales en materia laboral, que es un tema muy, muy serio. Claro, o sea, para las pymes va a haber un aumento de la presión impositiva en lo que es contribuciones patronales. Si se da si se aprueba el proyecto. Pero en las economías regionales, no así en la ciudad de Buenos Aires, que la tasa que se utiliza en vez del 14 es el 0. Claro. Entonces ellos no tienen problema, tienen una baja efectiva de aporte. Claro. ¿No? Vamos a hacer una aclaración, se está planteando la posibilidad de que se dé marcha atrás con el aumento en el impuesto interno al vino. Al momento de grabar este programa, lo grabamos los miércoles, un día antes de su salida al aire, todavía no hay una definición. No, parece que el vino, por lo menos, no así el espumante y las otras bebidas alcohólicas, el vino, por tratarse de bebida nacional, parece que queda marginado, digamos, de este impuesto interno. Así que por ese lado hay algún alivio para nuestro sector, fundamentalmente. Hay que ver qué pasa con el espumante. Nosotros lo consideramos vino. Es un vino, de hecho. Es un vino, claro. con burbuja en otro proceso, pero no. Claro. Básicamente es lo mismo, con un proceso más adentro de la bodega, pero se hace en la misma bodega, se hace todo con la misma materia prima. Pero bueno, hay que ver, ¿no? Sí. Hasta ahora esa es la noticia. Ahora, yo planteo un tema de filosofía económica. Yo rechazo el aplicar impuestos a un producto sí, a otro no, a otro más o menos, por el principio de igualdad ante la ley. O sea, no debería existir ningún impuesto interno. Esto de que los políticos y burócratas se preocupen de nuestra salud y graben más a las bebidas azucaradas, a mí me parece una excusa, ¿no? Porque yo digo, si se preocupan por nosotros, que nos mejoren la seguridad, por ejemplo, y afecta a la fuente de trabajo. Por eso hay una contradicción entre los objetivos del gobierno y la estrategia, a mi juicio. Sí, yo no en esto a lo mejor no comparto. El tema de impuestos internos en todo el mundo. Existen gravámenes a los productos suntuarios, digamos, esto. Ahora, después la categorización de un producto como suntuario es todo un tema. Yo no creo que en general
lo que estamos hablando sean productos suntuarios, o sea, no lo existe. O sea, en definitiva, impuestos internos, por definición, trata de gravar una determinada capacidad contributiva a través de un determinado consumo, de un producto que teóricamente tiene un alto valor. Este es el concepto de impuesto, que se distorsiona, digamos, después por lo que decía Julio. O sea que lo que está mal es cómo se plantea el esquema de aumentos y disminuciones de impuestos internos, ¿no? Ahora, Edgardo, que existe en otras partes del mundo no quiere decir que esté bien, ¿no? No, pero tiene este sentido y desde el punto de vista de gravar capacidad contributiva me parece bien, porque hay que darle progresividad al sistema tributario argentino, sí, que es profundamente regresivo, ¿no? Es que yo creo, que acá también es una cuestión de filosofía económica, que los impuestos progresivos tienen efectos regresivos, es decir, terminan castigando al que menos tiene. Yo creo que el impuesto tiene que ser proporcional, ¿no? Pero es un tema de otro programa. Es para largo. Pero si vos castigás al que le va mejor, lo castigás más, estás afectando el crecimiento. No, depende qué y cómo. Está bien. Es un tema a debatir. Yo creo que el impuesto progresivo es negativo. Lo que pasa, el problema está en si el impuesto es trasladable o no. Si y siempre el impuesto, se traslada. No siempre. Depende de la posición en el mercado, ¿no? O sea, si una posición de libre competencia no es trasladable en principio por el tema de competencia. Si hay, como ocurre en Argentina, niveles de concentración importantes en toda la economía, bueno, puede ser que esto ocurra, ¿no? Pero bueno, lo concreto creo que acá en lo que nos interesa es, como decía Julio, se plantea claramente un propósito de bajar déficit fiscal, congelar gasto público, eliminar algunos impuestos como ingresos brutos que realmente... altamente distorsivo. Tenemos el impuesto de sellos, que es un impuesto medieval. Sí, tal cual. Sí. Perdón, les propongo un paréntesis, sí. Continuamos en el segundo bloque, ya venimos, no se vayan. Auspicia este bloque Servicios Petroleros Mirasal, una empresa de Allen comprometida con la comunidad. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. Grupo Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén.